El gobierno mexicano denunció ante la ONU el bloqueo a Cuba, calificándole como transgresión estadounidense al derecho internacional. La crítica mexicana no es algo nuevo, pero el hecho de que se haya efectuado ante un organismo como la ONU deja muy mal parada a la potencia del norte, especialmente en un contexto en el que Washington es menos popular que México. En todo caso, hablamos del fracaso de la gestión de Joe Biden, en contraste con el éxito de López Obrador como mandatario. Mientras tanto, Rusia, China, Venezuela, Bolivia, Honduras y Argentina también calificaron de inmoral el bloqueo de Washington hacia Cuba. ¿Será que la Casa Blanca está perdiendo influencia en la región? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. A comienzos de octubre, un movimiento civil de Nueva York exigió al gobierno estadounidense que levantara el bloqueo a Cuba, de manera provisional, debido a la dificultad que tiene la isla para reformar su infraestructura tras el paso del huracán Ian. A pesar de la conocida preparación de Cuba para los desastres naturales, el daño de este huracán ha sido inmenso, detalló el texto compartido por el colectivo neoyorquino, ya mencionado de nombre The People's Forum. Llamamientos similares fueron emitidos durante la más reciente Cumbre de las Américas en Los Ángeles, contando precisamente con la Casa Blanca de anfitrión. Fue Marcelo Ebrard, canciller mexicano, quien destacó el sinsentido del bloqueo a Cuba. Las medidas coercitivas de Washington hacia Cuba fueron tomadas en un contexto en el que se creía que de este modo caería un supuesto gobierno de facto. ¿Y para qué ha servido?, se preguntó Ebrard, apuntando a lo afectado que se ve el pueblo cubano a consecuencia del bloqueo estadounidense. Y ahora México repite la crítica, pero esta vez ante la ONU. La Casa Blanca debe cesar el bloqueo a Cuba, así como también reparar los daños provocados a raíz de las medidas coercitivas, declaró el representante del gobierno mexicano ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, en el debate de la Asamblea General. En este orden de ideas, de la Fuente se refirió al descaro de la Casa Blanca, quienes además de mantener las mismas medidas de hace 6 décadas, también llevan 30 años en desacato en cuanto a resoluciones de la Asamblea. Además, el representante mexicano recordó la Declaración de los Principios de los Derechos Internacionales, la cual resalta la importancia de la autodeterminación de los pueblos y el respeto a los asuntos que son de jurisdicción interna de cada país. Los avances del expresidente Barack Obama en cuanto a relaciones con Cuba se perdieron cuando Donald Trump asumió el poder. Más aún porque el republicano colocó a La Habana en la lista de patrocinadores estatales del crimen internacional. Y es que las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica empezaron a decaer durante la gestión de Trump. De hecho, fue durante estos años que se endurecieron las sanciones hacia Venezuela y se impulsó la idea de levantar un muro con México. Todo indica que aún con un demócrata en el poder, el muro se terminará construyendo al final del día, especialmente cuando la popularidad del Partido Republicano se mantiene en aumento y los complacientes socialdemócratas pierden apoyo. Mientras tanto, el Partido Izquierdista Mexicano tiene las mayorías legislativas. Por lo tanto, las relaciones entre México y Estados Unidos no apuntan a mejorar. La polarización entre un lado y el otro de la frontera es innegable. Y en este orden de ideas, la fuerza política estadounidense de tinte conservador pretende traer al frente los desacuerdos que persisten con los mexicanos que tanto defienden su soberanía. ¿Los podemos culpar? Como ya mencionamos anteriormente, el partido mexicano de Morena tiene todas las cartas para seguir gobernando, ya sea con Claudia Sheinbaum, alcaldesa capitalina principal, o el ministro de Exteriores Marcelo Ebrard. En este sentido, Ebrard acumula el mayor margen de apoyo por parte del partido gobernante, con un López Obrador, entre comillas, saliente. El canciller del país latinoamericano ha dado muestras de ser la persona con mayor comprensión de todo lo que sucede en México y en la esfera internacional. No hablamos de un populista ni mucho menos de un promotor de radicalismos. De hecho, a finales de octubre, en la plataforma Café Milenio, Ebrard fue interrogado con respecto a un potencial plan de gobierno. ¿Qué respondió el canciller?
Ebrard hizo mención a su larga carrera y a sus acciones, puesto que, según el representante de Exteriores mexicano, el pueblo debe guiarse por las acciones y la trayectoria de los candidatos, no por sus promesas. Al mismo tiempo, el diplomático apuntó al convulso punto en el cual se encuentra la historia, destacando así las tensiones entre las dos potencias nucleares y las proyecciones de México para el futuro, positivas en términos generales. Mientras que Europa se encuentra envuelta en la incertidumbre de lo que puede suceder de aquí al año que viene, México es catalogado como uno de los países que ha afrontado la crisis de mejor manera. De hecho, en la entrevista ya mencionada con Café Milenio, el diplomático fue cuestionado con respecto a la inflación en México y Marcelo Ebrard hizo referencia a estas estadísticas, resaltando además que incluso China se enfrenta al fantasma de la recesión. Más aún cuando Pekín se ve presionada en términos económicos y geopolíticos por Washington, todo esto a raíz de las presiones a las que el mismo Biden se ve sometido por su partido, cuya característica principal es la cualidad para entrometerse en asuntos ajenos. De hecho, múltiples demócratas pusieron distancia con la bancada debido a la tendencia que tienen estos políticos, supuestamente socialdemócratas, para buscar y perseguir conflictos bélicos que no conciernen al pueblo estadounidense. Hablamos en este sentido de Taiwán, Ucrania y Cuba. El último caso no es muy diferente de los anteriores, especialmente cuando el bloqueo es, evidentemente, una política de tinte bélico, arraigada en tiempos de antaño, donde los soviéticos eran el monstruo debajo de la cama occidental. ¿Cuántas cosas han pasado en 6 décadas? Más aún cabe preguntarse, ¿qué tanto han cambiado las cosas? Según Occidente, no mucho. La misma agenda se mantiene. Los demócratas alternan el poder con los republicanos, pero el síndrome del héroe de las 50 estrellas persiste. Las invasiones se mantienen. La soberanía no se respeta. Esta es la razón por la cual México y una buena parte de Latinoamérica se manifiestan en contra de las políticas estadounidenses tradicionales. Sin duda alguna, Washington es el responsable de que Rusia y China estén ganando tanta popularidad y mientras más se resista a levantar el bloqueo a Cuba, más influencia pierde. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.